Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Vanessa Frege. Vanessa es historiadora, doctora por la Universidad de Duke, es catedrática e investigadora en la Universidad de Washington, en Seattle, y autora de un libro que abarca las relaciones entre el poder, la prensa y la ciudadanía en México alrededor del concepto de escándalo. Un libro extraordinariamente bien escrito, se lee realmente como una novela más que como un clásico tratado académico. A lo mejor eso le va a restar puntos, ¿verdad, Vanessa? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Luis. Vanessa, tradicionalmente cuando se piensa en la prensa mexicana, se piensa en términos de una dicotomía. El Estado mexicano controla a los periodistas y hay una lucha de un pequeño grupo de periodistas por hacer un periodismo independiente. Lo que encuentra tu libro es una realidad mucho más compleja que eso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que matizas esta tesis central que fue como un mito dentro de México y fuera de México? Sí, exactamente. Pues para explicar eso necesito volver al principio de este libro o digamos a la semilla con que empezó el libro, que fue precisamente en la literatura. Yo me acerqué al periodismo mexicano leyendo la literatura latinoamericana y vi que había muchos periodistas que también eran novelistas, que también trabajaban en los pasillos del gobierno, y a la misma vez vi que en esos años, yo trato más bien como los años entre los 60 hasta los 80, años en que asociamos con la democratización de México, y en esos años vi que al mismo tiempo que los periodistas estaban en los pasillos del poder, también estaban revelando detalles que a mi parecer no iba a gustar el gobierno, ¿no? Entonces eso fue la cosa que realmente me hizo pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que están saliendo escándalos y a la misma vez los periodistas se están manteniendo su relación con el poder? Eso fue la pregunta que realmente me hizo querer escribir este libro. Lo que yo encontré es que no es posible pensar en el periodismo mexicano, y yo diría en el periodismo en general, en esos términos blancos y negros, ¿no? O sea, no hay una forma de hacer un reportaje sin cierta cercanía al poder, ¿no? Y también en ese momento no era posible ganar la vida sin cierta cercanía al poder. Yo creo que una cosa que revela es que también había dentro del propio gobierno, dentro del partido único del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, un deseo de parte de ciertas personas de revelar escándalos, y puede ser, en ciertos momentos puede ser que había una arma política, pero en otros momentos también una herramienta democrática. Y yo creo que eso es necesario entender para poder acercarnos a qué estaba pasando dentro del periodismo mexicano. La distancia entre filtraciones de información por parte del poder y periodismo de investigación suele tener una frontera muy porosa, muy sinuosa. ¿Tú dirías que en estos años que tú abarcas hay realmente periodismo de investigación que se está haciendo, o hay más bien este deseo del Estado de ajustar cuentas con políticos del pasado, con rivales, como lo que señalas tú muy claramente en el caso del director de Petróleos Mexicanos, que fue pasado al cadalso político por sus sucesores? ¿Cómo es esta relación? Periodismo de investigación, filtración. Es todo interrelacionado. Por un lado es exactamente, o pasaba exactamente lo que dices.
los periodistas necesitaban de las filtraciones y obviamente los en el poder tenían sus propias motivaciones, ¿no? No van a filtrar una cosa que no les haga algo, ¿no? A su beneficio. Sigue siendo así hoy en Estados Unidos y en muchas otras partes, ¿no? Pero a la misma vez lo que yo veo o vi en el transcurso de investigar este libro fue que a partir de las filtraciones salieron cosas inesperadas, ¿no? Y de ahí fue un punto de partido para empezar una investigación más amplia. En muchos momentos un político filtró una información y luego volvió un escándalo porque pues animó a los periodistas a profundizar la investigación. Y entonces yo creo que fue una relación interrelacionada o una dinámica interrelacionada. Necesitaban los periodistas el apoyo de los que estaban en el poder, pero también vemos que a través de los años, sobre todo para los años 80, ya están haciendo más una investigación, un periodismo de investigación propio, por ejemplo, con periódicos como La Jornada, que hizo unas investigaciones muy relevantes a partir del terremoto de 85 y en muchos otros momentos también. Tu libro gira alrededor del concepto de escándalo y el papel que desempeña la prensa en la construcción de esos escándalos, como si fueran necesarios para elaborar, construir una nueva ciudadanía. Exactamente, ¿qué es lo que tú entiendes por escándalo periodístico, y por qué a convertirlo en el eje de tu narración? Sí, gracias. Es una muy buena pregunta y una pregunta que me hice muchas veces a través de escribir el libro. Yo empecé nada más queriendo ver el periodismo de investigación, pero en algún punto llegué a un punto en que vi que estaban saliendo reportajes muy interesantes, pero que no tenían un alcance mayor. Entonces, por eso empecé a pensar en los escándalos, porque yo creo que los escándalos son momentos que representan como un rompimiento de lo normal, ¿no? Por el escándalo entiendo, pues primero tiene que empezar con una denuncia. Puede ser pequeña, pero tiene que haber una denuncia de mal comportamiento. Obviamente eso es subjetivo, ¿no? Depende de la sociedad, pero tiene que haber una cierta idea compartida de que hubo una transgresión y que no estuvo bien, ¿no? Y con eso empieza el escándalo. Y luego esa denuncia requiere la respuesta o la contestación del poder o de la persona que está siendo denunciado. Entonces, yo veo a través de los escándalos en la historia mexicana momentos en que le puso en sus cuclillas el poder, y que también, pues como mencioné antes, surgieron cosas inesperadas, ¿no? La otra cosa que me interesa mucho con el escándalo es la forma en que unía en ese entonces públicos distintos, ¿no? Porque como sabemos, y es una parte de la narrativa que tenemos que el periodismo mexicano, es que no hay lectores, o que en ese entonces no había lectores. Y lo que veo es que puede ser que en ciertos momentos surgió una investigación muy relevante, pero luego capturó la imaginación de otros creadores y crearon historietas. Fue carne de cañón para películas, para libros de bolsillo, de muchas otras cosas que podrían hacer que uniera un público más amplio y que así tuviera una discusión más amplia sobre la democracia mexicana. Diera la impresión por los capítulos que tú vas desarrollando que esta idea del escándalo gira fundamentalmente en torno a las denuncias de corrupción de personajes de poder. No es lo único, pero se concentra en eso.
pongo un caso que tú desarrollas ahí, el de un jefe de la policía nefasto para los capitalismos, perdón, el negro Durazo, y lo que la prensa desarrolla sobre el negro Durazo, más que sus crímenes, aunque después aparecen, tiene que ver con sus grandes edificios que se manda a construir, como su residencia en el Partenón, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees tú que es esto? ¿Por qué concentrarlo en figuras del poder corruptas y no en masacres o en otro tipo de elementos que tienen más que ver con derechos humanos, con construcción de democracia? Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que por un lado tiene que ver con lo que tú mencionaste hace poco de las filtraciones y de los intereses del poder, ¿no? O sea, de cierta manera los escándalos que están surgiendo con el apoyo de cierta manera de los que están en el gobierno. Y en ese momento con Durazo obviamente había personas dentro del nuevo gobierno o administración de Miguel de la Madrid que querían ya tener la oportunidad de juzgar a Durazo o por lo menos de bajar su influencia o lo que sea. Por otro lado, yo creo que eso es como una susceptibilidad del escándalo mismo, que no enfoca necesariamente en las cosas más relevantes, más urgentes en la vida democrática, sino en las cosas que pueden llevar o traer un público, un interés más amplio, ¿no? Y en ese sentido son perfectos los políticos corruptos, ¿no? Se tienden a narrativas sensacionalistas. El caso de Durazo es un caso muy obvio, ¿no? Tenía ahí sus mansiones en Ajusco, su mansión en Ajusco, otro en Zihuatanejo. Se creía emperador griego con su Partenón. Con sus amantes. Sí, con sus amantes, con su Partenón, con las columnas de estilo leónicos y todo eso. Entonces, yo creo que también en este caso en particular, pues la gente ya estaba harta de los abusos de la policía, estaba harta de una crisis económica, de la inseguridad de la ciudad. Esos eran los años, principios de los años 80, ¿no? Entonces también este caso pues les dio la oportunidad de burlarse de un agresor que siempre se tenía encima, ¿no? ¿Te parece, Vanessa, si vamos a una pequeña pausa? Sí. Ustedes, amigos, amigas, no se vayan. Continuamos en breves instantes con esta conversación. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras por Telesur, conversando con la doctora Vanessa Freige, historiadora de la Universidad de Washington en Seattle, sobre su último libro, Ciudadanos de Escándalo, a propósito de las relaciones entre el poder, la prensa y la ciudadanía en México, en el marco de lo que fueron los años de unos dirían liberalización, otros dirían democratización, los más optimistas. Vanessa, entre los muchos capítulos que vas desarrollando, tu libro es como una especie de rompecabezas que tiene pequeñas piezas que vas ensamblando, ¿no? Pero está también la de periodistas claves como Manuel Buendía, el hombre que sabía demasiado, dices. Es un personaje paradigmático que fue asesinado directamente por las catacumbas del poder como resultado de su trabajo. ¿Quién es Manuel Buendía? ¿Por qué incorporarlo en la narración de tu libro? Sí, Manuel Buendía era un columnista muy famoso. Escribía o empezó, de hecho, en el periodismo de la derecha o la prensa católica, pues. Luego se trasladó a la Nota Roja en la prensa y finalmente a Excelsior, donde lo hemos conocido mejor, ¿no? Y ahí tenía su columna, Red Privada.
Y a él le fascinaban como las novelas de crimen. Le gustaba ir a los campos de tiro con los políticos. Se vestía muy, muy bien, muy guapo. Y por eso era un personaje muy interesante, incluso para los escritores, digamos, como más críticos de la época, ¿no? Porque a cambio de ellos, él sí le gustaba como estilarse como los en el poder, ¿no? Y también, pues, le hacían muchas críticas de que él cargaba una credencial de la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Una organización muy temida, muy brutal en su momento, y pues al final de cuentas era la fuente más usada de parte de Buendía, y por eso era un personaje muy complicado, yo diría. Él se acercaba al poder y se acercaba a los más corruptos para sacar información, pero en ciertos momentos también pues guardaba sus secretos. Y yo creo que por eso me interesaba, porque es celebrado pues con muy buenas razones por las cosas que sacó a la luz, ¿no? Pero a la misma vez, pues hacía cosas, podemos decir, complejas para hacer sus investigaciones, y en ciertos momentos sí apoyaba a los en el poder. Entonces, por eso, pues me gustó tratar sobre su personaje. Y al final, yo creo que también por su muerte muestra pues las complicaciones de ser un periodista independiente en ese momento, ¿no? Un personaje que forma parte de una cofradía de periodistas, el Ateneo del Angangueo, donde están también Miguel Ángel Granados Chapa, Iván Restrepo, Margosú, que se reúnen a comer y invitan a políticos o empresarios para tener información. ¿Tú dirías que esto es una constante en el periodismo mexicano de la época? Este tipo de cofradías, este tipo de reuniones con presidentes, expresidentes, etcétera, etcétera. Yo diría que sí, para los periodistas más élite, ¿no? O sea, obviamente para los reporteros que están trabajando ciertos temas, no tienen la posibilidad de accederse a un político de un nivel tan alto, pero yo creo que eso era el sueño de muchos periodistas, ¿no? Y con buenas razones, porque les aportaba mucho y pues querían acercarse al poder y a la información. Pero yo creo que, pues, de lo que yo sé del periodismo en ese momento, pues sigue siendo así, ¿no? Pero solo para los periodistas que son como en este nivel, digamos. Uno de tus capítulos aborda lo que fueron las elecciones en Chihuahua a mediados de la década de los 80, en donde un partido de derecha en Chihuahua ganó las elecciones y fue víctima del fraude del PRI. Y hubo un gran movimiento que desde las interpretaciones de la intelectualidad de la derecha es el arranque de la democracia electoral en México, aunque habían habido otros fraudes antes y luchas populares electorales como en Juchitán. ¿Por qué crees que fue tan importante el papel de la prensa en el caso de las elecciones de Chihuahua, y qué papel jugó en tu perspectiva? Me interesa mucho este caso porque involucró por la primera vez la prensa norteamericana, o digamos la prensa gringa, porque los Estados Unidos, ciertos políticos republicanos de Estados Unidos se preocuparon mucho por las elecciones en México, pues ya querían sacar al PRI y se pusieron del lado del PAN. Y vemos en ese momento que surgieron muchos documentales de la prensa pública en Estados Unidos. No tenemos muchos ejemplos de eso, pero el PBS, digamos, salieron muchos reportajes sobre la corrupción mexicana, que obviamente antes a los Estados Unidos no les importó, pero en ese momento
de repente el fraude electoral se volvió un escándalo, ¿no? Y eso era lo que realmente me interesó, porque en ciertos momentos algo se puede volver escandaloso y en otros momentos no. Y tú tienes toda la razón, y yo diría que en ciertos momentos para ciertos periodistas, ciertas publicaciones, sí era escandaloso el fraude electoral antes, pero no volvió a ser o a capturar la atención nacional, digamos. Entonces me interesó cómo podría imponer de cierta forma la prensa estadounidense esta narrativa sobre el escándalo y qué pasó dentro de la prensa izquierdista de México cuando eso pasó. Y eso era una cosa que me interesó mucho porque ese caso llegó o llevó como una crisis en las páginas de la prensa de la izquierda en México, en que los mismos periodistas tenían que enfrentarse con el problema del escándalo que estaban armando ahí el PAN en Chihuahua. De un lado estaban obviamente en contra del fraude, pero por otro lado no compartían la idea de que eso significara el empiezo de la democracia mexicana. Vanessa, tú eres una historiadora, pero eres también una observadora atenta de la realidad mexicana. Viajas constantemente al país, estás viendo lo que sucede. ¿Ves mucha diferencia entre esta forma de construir el escándalo que se vivió en los 60, 70, mediados de 80, a lo que sucede hoy con la prensa mexicana? Yo veo yo diría tres diferencias, grandes diferencias. Una es la existencia de las redes sociales, que obviamente es una gran diferencia. Obviamente hace que haya mucha más posibilidad de que la gente pueda apoyar en el esfuerzo de revelar escándalo, de determinar cuál va a ser la narrativa de un momento o de un evento. También yo creo que ahora las grandes corporaciones, los negocios juegan un papel más grande que antes y que eso obviamente tiene una influencia, yo diría negativa, pero también distinta de lo que había antes. Y finalmente la violencia. Una cosa que vemos y que todos sabemos es que hoy en día es difícil ser periodista mexicano y una de las razones es por la violencia y pues el temor que muchos tienen de reportar lo que están viendo. Y eso es un gran decepción de la democracia electoral, ¿no? Porque no ha llevado la seguridad para los periodistas, desafortunadamente. Vanessa, ¿alguna vez en este periodo que tú estudias, la prensa mexicana fue un cuarto poder? ¿Lo es ahora? Yo creo que después del terremoto de 85, yo creo que sí, que realmente jugó un papel muy, muy fuerte en el momento, en apoyar la ciudadanía en lo que estaba haciendo. Y yo creo que también hoy en día puede ser que juegue este papel. En el caso de Ayotzinapa, yo creo que la prensa tomó partido del lado de la ciudadanía y hemos visto que eso fue muy importante. También en el caso de las zapatistas, la prensa jugó un papel muy importante de cuarto poder. Pero yo me resisto a las narrativas de que todo va en una forma recta, ¿no? Yo creo que es más bien siempre hay pasos atrás y pasos adelante. Tú abordas el tema de los sismos en México, cuya no sabemos todavía cuánta gente murió, ¿no? Las cifras son tremendas. El género principal para contar esos sismos fue la crónica. En estos años, ¿cómo se contaban los escándalos? ¿Con entrevistas, con reportajes,
con notas, o tú dirías que esta importancia de la crónica se mantuvo con el tiempo? Yo creo que lo fuerte de la crónica es acercarse a la experiencia individual, ¿no? O sea, cuando lees las crónicas de Elena Poniatowska, ella estaba realmente construyendo todo un mundo interior de la población mexicana en ese momento, y eran cosas que realmente no podrías apreciar a través del reportaje. Pero realmente necesitaba apoyarse en otros reportajes de investigación también, o sea, las entrevistas a la gente y también los reportajes de investigación. Yo creo que en el caso de las desapariciones, la crónica también hoy en día la crónica juega un papel parecido. Finalmente, ¿es la prensa mexicana de hoy mejor que la de hace 10, 20, 30 años? ¿O seguimos hablando de la misma prensa? Yo creo que sí es mejor. Obviamente es una pregunta complicada, pero sí, ahora hay muchas más voces, mucha más diversidad, trata muchos más temas, y creo que sí puede haber como rendición de cuentas. Vanessa Frege, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur.